parámetros, nuevas expresiones, y quizás se aproxima un momento en que se soluciona el colonialismo. ¿No es cierto? El colonialismo es realmente la imposición de una población hacia otra. ¿No es cierto? La aventura colonial ha sido una cuestión general en la historia universal. Yo me enteré después, así dicho, es porque me metí un poco al sindicalismo estudiantil, pero en la FES esa época era solamente de estudiantes de secundaria, de colegios fiscales, ¿no es cierto? No hay población que haya nacido y permanecido en el mismo lugar, y eso me provocó una gran ruptura con mi familia, porque se rompió todo el universo que se construía mi padre, porque mi padre me había puesto en ese colegio, la cuestión es larga, era la época ya de la izquierda grande, radical, y bueno, me dediqué todo un año a hacer, ¿cómo se llama?, hacer activismo político. Es lógico, uno tiene que ser vinculado con los partidos que eran activistas, que eran los partidos de izquierda. Los más activos eran siempre el Partido Comunista, los trotskistas, el Partido Comunista Pro-Chino, etc. Y la moda era pues ser de izquierda, era digamos, el aspecto así focal, digamos, dominante. Primero fue... Después de más de 50 días de un bloqueo y un cerco a la ciudad de La Paz, llega el momento para la reflexión. Y por eso hoy hemos invitado, yo no lo conocía, pero sí hemos invitado a un intelectual aymara que plantea una visión muy diferente. A mí me sorprendió y estoy seguro que a ti también lo hará. Con nosotros, Pedro Portugal. Bienvenidos al podcast Doy Fe. 3, 2, 1, estamos al aire. Y bueno, damos fe de que en este tiempo Bolivia ha pasado un momento difícil, un momento complicado, un momento delicado, un momento en el que había, por un lado, efectivamente, personas que estaban bloqueando la ciudad de La Paz y estábamos, digamos, encerrados aquí, y por otro lado, habían personas también que buscaban o querían que el ejército salga y meta bala. ¿Qué está pasando con Bolivia? ¿Qué está pasando con Bolivia? ¿Hacia dónde podemos ir? ¿Hay alguna forma de sentar a dos partes que están claramente identificadas en lo que es Bolivia y unirlas? Vamos a hablar de eso hoy con Pedro Celestino Portugal Mollinedo, quien es historiador, investigador y escritor. Gracias por estar aquí, Pedro. Por la invitación. Un gusto. Vamos a hablar de un tema que creo que es muy espiritual, porque lo es en alguna medida. Creo que hay muchas energías, muchos resentimientos, muchos odios que están metidos en Bolivia. Gracias por estar aquí y adelante, que has venido a darnos fe de esto. Muchas gracias por la invitación. Evidentemente nos toca vivir momentos difíciles. Lo bueno y lo malo es lo siguiente. Lo bueno es que más antes ha sido quizá peor, son cosas que van disminuyendo. Lo bueno es que justamente esta mejora, o sea, va adquiriendo nuevos parámetros, nuevas expresiones, y quizás se aproxima un momento en que se soluciona, porque los problemas cuando no se solucionan terminan por deshacer, digamos, terminan por matar. Es como una enfermedad, ¿no es cierto?, que lo mata, que lo sufre. Tenemos una enfermedad social, si esa enfermedad... ¿Cómo llamarías esa enfermedad, Pedro? El colonialismo. ¿No es cierto? El colonialismo es realmente la imposición de una población hacia otra. ¿No es cierto? La aventura colonial ha sido una cuestión general en la historia universal. ¿No es cierto? No hay población que haya nacido y permanecido en un mismo lugar. Hay movilidad de poblaciones, hay interferencias, hay modificaciones, hay agresiones. Lo característico, digamos, de la historia universal es que eso genera siempre, digamos, realidades nuevas. O sea, son malestares que llegan a tener una síntesis, y esa síntesis depende de la capacidad creadora de las élites que se empoderan. El único continente y especialmente el único país donde no se logra todavía esa síntesis, no se resuelve el problema, es por ejemplo Bolivia, y es en general América. No ha habido una síntesis entre las poblaciones antiguas y las poblaciones que vinieron, digamos, con lo que se llama la conquista española. Entonces hay una inestabilidad que es realmente terriblemente sospechosa y que provoca un gran malestar, porque contradice lo que es la lógica histórica. La lógica histórica es no solamente la movilidad de poblaciones, sino la emergencia de formas nuevas, una especie de ascenso, si podríamos llamarlo, de
de solución de los problemas con la creación de formas nuevas. Lo han hecho en otros países. Por ejemplo, que pongamos el caso de Europa, el caso de Francia, por ejemplo. No hay ninguna nación actual que tenga bases étnicas o que esté aferrada, digamos, a su pasado. Todos son inventos. Aquí hemos tenido una falta, digamos, de creatividad en el invento. Francia, por ejemplo, no existía Francia. Y cuando han hecho Francia, no han puesto el nombre de República Gala, por ejemplo. No han recurrido a los orígenes míticos, etc. Incluso le han puesto el nombre de Francia, que hace referencia a los francos. Y los francos eran unos invasores del norte, eran germanos. Entonces, cuando se hace algo, no importa, digamos, va por atrás, digamos, los orígenes, las expectativas. La esencia solamente surge como explicación cuando el problema no puede ser resuelto. Entonces, especialmente en Bolivia, no hemos logrado crear una nación. No solo Bolivia, mira, Perú, por ejemplo, que acaba de... Son 10.000, unos 40.000 votos, Sí, una cosa pequeña, así es. Una diferencia entre dos posiciones, derecha e izquierda, que la llaman derecha e izquierda, punto. Pasa lo mismo en buena parte, y Bolivia está en eso. Así es. Bolivia tiene una división así. Lo que quería preguntarte, y por eso, digamos, antes de entrar más al tema del podcast, aprovechando tu experiencia en esto, ¿cómo se podría llegar a un acuerdo nacional? Además, eres experto en negociación. ¿Cómo tendría que ser el proceso de esa negociación? ¿Es bueno hacerlo ahora, no en conflicto? Es más complejo porque una negociación significa una discusión entre personas, entre grupos, entre representantes. Tiene que haber un interlocutor para el poder. Lo malo es que todo este periodo, digamos, de deformación colonial ha creado unos intermediarios que no representan necesariamente lo que es el deseo de las bases, ni siquiera sus propios intereses, porque toda colonización deforma a los individuos. O sea, de forma que coloniza y de forma al colonizado, los envilece. Entonces tenemos una élite, digamos, boliviana que se precia de estar, digamos, en relación con Europa, que está deformada. Europa ni siquiera la reconoce enteramente. Y tenemos, digamos, una población indígena que sus representantes tampoco representan íntegramente lo que es la población indígena, porque se han creado mecanismos nuevos, mecanismos, digamos, de relación y de aprovechamiento, digamos, de una situación anormal. Es lo que tenemos en las calles de La Paz. Por ejemplo, cuando vivimos una realidad nos parece normal. Y nos parece normal, por ejemplo, que en una calle haya siempre pequeños comerciantes. Esos pequeños comerciantes, nos acordamos cuando éramos niños, eran unos cuantos vendedores, que la alcaldía no ha podido erradicarlos. La gente ha resistido y se ha empoderado y ha tenido como una especie de derecho el tener sus puestos fijos. Y esos puestos fijos van, entre comillas, mejorándose hasta ser ahora pequeñas estructuras de material, ¿no es cierto?, que obstaculiza enteramente lo que sería una vía pública. Entonces, eso que nos parece normal es totalmente anormal si agarramos los modelos de urbanismo de los cuales nosotros dependemos o copiamos. En ninguna ciudad se da eso. Pero esto no va a ser inviable vivir en un espacio como La Paz. Exactamente. Eso lleva, digamos, a que no se pueda vivir. Y es mucho más grave cuando son los problemas sociales. Entonces, estamos yendo a eso. Exactamente. Entonces, si no encontramos la solución, digamos, vamos a terminar realmente en un... ¿Cuál sería la solución que propones? La solución es simplemente la descolonización. Pero la descolonización no en el sentido clásico, en el sentido de que la población, digamos, agredida, la población colonizada ha recuperado su derecho, digamos, a tener su país. Eso se dio cuando había una diferencia entre población originaria y colonos. Y los colonos estaban estructuralmente dependientes de su madre patria. Porque cuando hubo una guerra de liberación, pongamos el caso de Argelia, pues los colonos se fueron a su madre patria. Acá ha habido una especie de descolonización, pero hecha por los hijos de los españoles. Y como eran hijos españoles que tenían una identidad nueva, ellos no han deseado regresar a España, que anímicamente han quedado. Son sus padres que se han ido a España. Pero ha habido una incapacidad para crear una nueva realidad, porque no ha habido una originalidad, no ha habido, digamos, una calidad en esa élite que ha tomado el poder, y peor todavía, ha habido una interrupción de un diálogo que era el momento de dar con las poblaciones indígenas. O sea, el criollo ha marginado a los indígenas con mayor fiereza, con mayor radicalidad que sus padres. Sus padres incluso han tolerado al indígena. Ha habido ciertas formas de autonomía. No porque sea un modelo mejor, porque, digamos, el español es uno de los problemas. No buscaba crear una nueva identidad nacional. Eran las personas que venían
acumulaban riqueza y regresaban a su madre patria España. No les interesaba para nada la realidad nacional. Entonces ellos vieron conveniente respetar la autonomía de los pueblos indígenas, reconocer las autoridades tradicionales, admitir cierta autodeterminación, si puede decir, con tal que no interfieran, digamos, en el uso de las ganancias, ni interfieran, digamos, en el dominio del Estado en esos momentos. Entonces eso ha sido un defecto que los hijos heredaron. O sea, no lograron hacer una patria integrada. Para ellos, digamos, el indígena fue la parte incómoda. No es el problema entre ellos y sus padres, que era el indígena. Entonces lo indígena y lo no indígena empezaron a crearse, digamos, fricciones fuertes, mucho más graves que había con los españoles, una irreconciliabilidad radical, porque el hijo del español tenía en su cabeza los modelos nuevos que había en Europa, los modelos de república, por ejemplo, los modelos de liberalismo, ¿no es cierto? Y que contradecían a lo que eran las expectativas del indígena, que pasaba primero por una autodeterminación local y por una inserción, digamos, a formas productivas que conviene también con sus necesidades. Entonces fueron envenenando la cuestión hasta que tenemos los clásicos, lo que tú decías en la presentación, los clichés racistas. Estos son opresores, estos son salvajes, estos son vándalos, estos son explotadores. O sea, una cuestión que se ha ido, digamos, normalizando y tomando como natural. O sea, hemos naturalizado el hecho de que haya varias Bolivias y que haya como dos frentes. Damos todo de nosotros para llegar hasta ti. Cada día lo hacemos mejor. Visita nuestra web grupocascada.com o descarga nuestra app La Cascada, totalmente gratis. Te demostraremos que siempre podemos hacerlo mejor. La Cascada, orgullosamente boliviana. Pedro Celestino Portugal Mollinedo es historiador, investigador, escritor y analista político. Tras su exilio en Francia, fue jefe de redacción del Boletín América India y coordinó actividades internacionales sobre pueblos indígenas. En 1983 fundó el Centro de Investigación de las Culturas Indias Chitacoya. Fue concejal y alcalde de la segunda sección de la provincia Murillo, dirigió el periódico Pucara entre 2005 y 2014, colaboró con Página 7 y es autor de numerosos libros y ensayos sobre indianismo, catarismo, descolonización y política boliviana. Empezar, pongamos el 2019 como ejemplo. Yo he visto como periodista en Achumani, por ejemplo, enfrentamientos entre gente, digamos, choferes eran básicamente, sí, y vecinos. Los choferes querían bloquear, los vecinos querían que esté todo, que no haya eso, que no haya ese enfrentamiento. Entonces se enfrentaban las piedras contra los bats de béisbol. Así es. ¿No? Es bastante, ¿no?, simbólico la piedra contra el bat de béisbol. Pero Bolivia es así. Bolivia está dividida en dos, y no es solamente el tema regional, ¿no es cierto? Va más allá, ¿no? Claro. Ahora, ¿por qué, digamos, se mantiene eso? Porque la administración española, aunque sea de buena fe, pero ha originado este problema, y la administración republicana ha mantenido de manera intencional la división de dos sectores. O sea, se ha interiorizado el hecho de que el indio es diferente, culturalmente, en capacidades, en manera de ser, de pensar, ¿no es cierto?, y en aspecto físico, que justamente son los elementos racistas. Entonces al indígena se le ha negado, se le ha imposibilitado la capacidad de poder asumir los conocimientos y los mecanismos de poder contemporáneos, vigentes en ese momento y vigentes hasta ahora. O sea, incluso hay ciertas cosas que parecen halagos al indígena, pero que en el fondo es tremendamente nocivo. Se lo presenta, digamos, necesariamente como algo diferente. No son como nosotros. Tienen una cosmovisión diferente, no tienen acceso a la ciencia, incluso eso se lo dice peyorativamente o a veces se lo dice como halago. Entienden la naturaleza, tienen una comunicación, son comunitarios, etc. O sea, se ha negado, digamos, el hecho de que todos estamos inmersos en una misma categoría humana. Exactamente. Y que además tenemos el mismo espacio y tenemos un mismo proyecto político, porque la nación es eso, son proyectos políticos. Entonces se ha mantenido, digamos, artificialmente una diferencia, y esa diferencia incluso se ha agravado actualmente, incluso se la ha agravado de buena fe con la moda culturalista, donde de hecho el indígena tiene que ser una manera cultural diferente de ver Bolivia, ¿no? Y se han impedido, digamos, lo que realmente da poder. Porque ¿qué es lo que da poder? Es la administración de lo cotidiano. Y esto es independiente de la cultura.
O sea, ha habido descolonización en África, en Asia, Administración de lo cotidiano. de lo Interesante. cotidiano. Ese es el poder, qué interesante. De lo cotidiano y de lo contemporáneo. Ajá. Cuando ha habido, por ejemplo, la descolonización en Egipto, ¿acaso han regresado a hacer pirámides? No. ¿O en Irán, acaso han regresado a las religiones Entonces, ¿cuál zoroastro? sería el camino, Pedro? El camino es que hay un empoderamiento del indígena, pero empoderamiento en cuanto al dominio y el uso y la inserción en lo común y en lo contemporáneo. Entonces, eso, digamos, por cuestión de racismo y por una cuestión tremendamente anclada, se impide del indígena. El indígena, de hecho, tiene que estar en los puestos más bajos, ¿no es cierto? No se mira, por ejemplo, tenemos aquí a varios edificios. Eso no es común que el guardián del edificio, el portero, como llamamos, tiene que ser de color moreno, tiene que ser un indígena. Es el hecho. Se admite, digamos, que el propietario sea diferente y que el indígena sea eso, negando incluso la posibilidad que ciertos indígenas pueden tener incluso más dinero actualmente. Y es así. Exactamente. Es Entonces ya se ha catalogado, ya se ha hecho como una cuestión donde naturalmente... Son empresarios, o sea, ya han cambiado. Y los hijos ya tienen otra lógica, ¿no? Exactamente. Vino la abuelita, vino del campo, Ajá. el papá fue comerciante y el hijo ya está en la universidad más importante o las universidades más, digamos, para allá otra clase social, si vale el término, ¿no? Esta es una de las maneras donde naturalmente va a poder resolver el problema. ¿Ese es un camino? ¿Esto que está pasando? Sí, porque es el empoderamiento. El empoderamiento es capacidad de tener acceso a aquello que regula tu vida cotidiana. Pues es imposible hacerlo con una negociación, entonces. No. Es un proceso, digamos. Es un proceso porque además violenta la estructura mental de algunas personas. Va a violentar la estructura mental de algunos indígenas que están obcecados en que hay que retornar al pasado, que somos mejores, que nos han oprimido, etcétera, pero que son menos, porque cualquier constatación se ve que el indígena está deseoso, digamos, de entrar, digamos, a un mundo actual, y va a violentar también la psicología de muchas personas no indígenas en Bolivia, donde de hecho el indígena es un mundo aparte, tiene que estar aparte. Incluso, digamos, tiene que estar aparte en su imaginario porque son hasta diferentes y superiores, hablan con la naturaleza, conversan con los animalitos, dialogan con las plantas. O sea, se han imaginado cosas que son absurdas, ¿no es cierto?, que ni siquiera existen, ¿no es cierto? Entonces se han creado mundos ficticios. Ahora bien, pero es posible porque de más en más, ahora los espacios que antes eran prohibidos al indígena están siendo ocupados. Va a llegar momentos de fricción, pero de fricción normal, de fricción como cuando el freno, digamos, de un auto nuevo, se tiene que amoldarse porque las piezas tienen que encajar y a veces se encajan, digamos, con fricción, con desgaste, ¿no es cierto? Pero es un desgaste no para destruir el vehículo, es un desgaste para que el vehículo marche bien. Entonces, si vemos al conflicto como esa cuestión, como oportunidad para que se vaya constituyendo, todo lo que hay, digamos, es positivo, no está mal. Son maneras de empoderamiento y son maneras para tomar conciencia general. Lograr, digamos, del gobierno de repente medidas que puedan favorecer, que vayan equilibrando el tema. ¿Sí? Así es. Ahora, ¿y qué implica esto? Ahí sí hay un diálogo, entonces. Claro, entonces el diálogo ya va fuera de lo que es ahora, lo que el gobierno considera, por ejemplo, diálogo con los indígenas. Por ejemplo, mire, el gobierno, como cualquier gobierno, nombra ministros, nombra funcionarios. Y cuando nombra ministros y funcionarios, digamos, del mundo criollo, hace llamado a la representatividad que tienen, a la influencia que pueden tener y sobre todo a la capacidad, al dominio que tienen para poder ejercer determinado cargo. En el mundo indígena eso no existe para ellos. Tienen relación con los indígenas en la medida que ese indígena demuestra que puede mover bases, que es representante de un sindicato, que es secretario general de comunidades, por ejemplo, que es dirigente. Nunca se ve al indígena como una persona con capacidades generales y comunes y que pueda administrar el Estado. Se lo ve como un intermediario para manejar a los otros, para manejar a los indios. Y a un criollo no se le pide como requisito que sea, que sea presidente de la Junta de Vecinos o que pueda movilizar, digamos, a su sector. ¿Ve? Entonces tenemos dos medidas, una para los criollos, otra para el indígena. Entonces esa medida tiene que cambiar. ¿Cómo sería para los criollos? La persona no indígena, podemos denominarla así. Claro, pero ¿cómo serían las medidas para él? La capacidad y la idoneidad para cierta función, ¿no es cierto? Entonces, ¿quiénes pueden, digamos, tener una visión de la economía, digamos, agropecuaria? También los indígenas, porque trabajan en el campo. ¿Quiénes pueden tener una visión de la economía nacional? Personas que ya tienen experiencia. ¿Quiénes pueden, digamos, desenvolverse adecuadamente en algo? Todos estos indígenas que están ahora en las universidades.
¿Qué hizo el MAS, por ejemplo? No, indígena era aquel que podía hacer una ofrenda, un ritual, ¿no es cierto? Que podía ver en Coca el futuro. O sea, esa visión, digamos, folclórica de lo indígena es lo que obstaculiza, porque llega a ser una especie de estratagema para cierta parte de la población boliviana para apartar al indígena del poder, porque los poderes son normales como la técnica. La técnica es común para cualquier cosa, el mensaje es diferente, el contenido es diferente, las intenciones son diferentes. Entonces, y el conocimiento es universal. Y los indígenas están entrando a algo que se les había obstaculizado al inicio, que era justamente el dominio de eso. Mire, por ejemplo, hasta antes de la guerra del Pacífico no había indios en el ejército, porque había el miedo que el indio con el arma pueda volverse contra el blanco. Así es necesaria una derrota para que el indio entre al ejército. O sea, se le quitó el acceso al ejército, se le obstaculizó el acceso a toda fuente de poder, digamos, porque había una especie de aversión mutua y, digamos, de un control irracional de cierta parte que mantenía el poder. Entonces, esa parte es arcaica, está fuera de toda norma y está fuera de los intereses, digamos, de constituir una nación y hacer que Bolivia pueda tener un Estado viable. Ya entrando un poco más en lo que es doy fe, en el concepto ese, ¿en qué medida el perdón y la conciliación son fundamentales en este proceso? Sí, en la medida que eso puede como cambiar actitudes, pero en la medida que es una especie de exorcismo no sirve. Digamos, porque todos, digamos, se lo hacen en lo cotidiano, en lo normal, en lo concreto. Digamos, mea culpas simbólicas no sirven porque pueden ser incluso estratagemas para mantener un sistema perverso. Ciertos gobiernos en América del Sur han encontrado de buena, digamos, de buena onda exigir a España que España pida perdón. Y son gente que también desciende de Europa, no son indígenas. O sea, se ha utilizado al indígena como una estratagema política. Entonces no es cuestión de simplemente de disculpas, es cuestión de contribuir a la instauración de nuevos modelos que en los hechos ya deja al olvido lo que ha pasado. Pero de hecho tiene que construirse en base a eso, a que haya una voluntad de ambas partes. Así es. ¿Cómo se construye esa voluntad? Está bien en lo político lo que has mencionado, pero ¿cómo llegar a que ambas partes, los del BAT y los de las piedras, estén dispuestos a llevar adelante este proceso, que es tan sano y tan importante para el país, y por eso lo tocamos en Doy Fe? Un cambio de conciencias, por supuesto, ahí sí es entendible, y también la inclusión de personas que tienen otro tipo de óptica, porque la persona que entra a la función de gobierno y se le encomienda, por ejemplo, su relación con los indígenas del oriente, con los campesinos, y cree que la única cuestión de mostrar simpáticos es hacerse fotografiar con panchos rojos o cualquier exotismo, no está cumpliendo su función. Entonces tiene que haber la inclusión de gente de origen indígena, no como, digamos, a espacios de poder. A espacios de poder, no porque tienen detrás a sindicatos que pueden movilizar, no porque arrastran votos, sino por su capacidad y por su conocimiento. Víctor Hugo Cárdenas, por ejemplo. Por ejemplo, Víctor Hugo Cárdenas. Que fue eso, en realidad, ¿no? Exactamente. O sea, pero ahora, digamos, ya no de manera aislada, sino de manera sistemática, de manera, digamos, coordinada. Como contexto, pongamos, Víctor Hugo Cárdenas, ¿quién fue? Fue un vicepresidente de Bolivia, indígena, que entró al gobierno con Gonzalo Sánchez de Lozada en el 93, ¿no es cierto? Entonces, Víctor Hugo Cárdenas fue como una especie de gotita de un color diferente que se disolvió, digamos, en el otro color y todo tuvo influencia. Tiene que ser algo sistemático. Sistemático. Y digamos, y coordinado. Entonces, y con una óptica diferente. Porque incluso la óptica, a partir de Sánchez de Lozada, por ejemplo, se empezó a desarrollar cierta interpretación del indígena necesariamente como algo diferente. Al indígena no se lo ve como un igual. O sea, y la gente que lo ve como diferente... Es un cambio de mentalidad, ¿no? Cambio de visión, de respeto del otro, ¿no? Sí, sí. Y ahí entra el perdón, ahí entra bueno, o sea, vivimos en un mismo país. Claro. Nuestros, o sea, no sé, digamos, tú te subes a un minibús y de repente la persona que maneja el minibús es una persona de hijos de campesinos, ¿no es cierto? Y obviamente convivimos todos los días, ¿no es cierto? Y ese señor se levanta a las 4, 5 de la mañana, va a hacer su fila para tener un buen lugar, o sea, es un esfuerzo, hace un esfuerzo, digamos, para tener ese tema. De repente por eso también son a veces intolerantes, ¿no? Sí, pero también tener cuidado con el buenismo. O sea, porque toda colonización envilece a las partes involucradas.
tanto al que coloniza como al colonizado. El buenismo. Exacto. ¿A qué te refieres con lo El bueno? buenismo, Es decir, no, el Evo Morales era lo mejor, claro, o es decir, Gonzalo Sánchez Lozada el era lo indio de mejor. hecho es bueno y se ha mantenido puro, es mejor que nosotros, es más ético, es más bueno, o sea, no es así. O sea, tanto la población criolla como la población indígena, toditos nos hemos Luces y desvalorizado sombras. y hemos adquirido prácticas que no están correctas, que se necesitan rearmarse. Necesitamos inventar una nación y rearmar una ética nueva. ¿No es cierto? Porque ni el indígena ni el criollo son como en sí, digamos, portadores de soluciones mágicas. Todos son, digamos, productos sociales, solamente con aspectos propios, particulares, etcétera, que necesitan una ingeniería consciente. Ambos tienen luces y sombras. Claro. Exactamente, para formar una nueva identidad nacional. Eso es lo que hay que lograr, una nueva identidad nacional, donde lenta y progresivamente se van fusionando estos elementos y van generando una nueva identidad. ¿Y cuál debería ser la base de esa identidad? Esto es interesante, ¿no es cierto? Porque siempre se necesita una base, se necesita alguien que dirija. Y no es, digamos, una cuestión que de hecho se puede atribuir uno al otro, es algo, digamos, que corresponde a la capacidad del momento. A mi modo de ver, la parte criolla ha perdido la oportunidad de generar, porque la historia le dio el poder. 1825 fue una élite criolla que tomó las riendas, que se inventó Bolivia, porque Bolivia incluso no podía haber existido. O sea, digamos, en una lógica, digamos, donde las nuevas naciones tenían que corresponder a los límites de las posesiones españolas antiguas, Bolivia es una sorpresa. Debía haber hecho parte de Perú, debía haber hecho parte de la Argentina, pero ha habido un empecinamiento, quizás en el fondo, digamos, mal logrado, pero con mucho futuro, de crear una nación nueva. Pero toda esa casta, y yo empleo casta con el buen sentido de la palabra, ha fallado en la creación de una nación real y de un Estado viable. Estamos corrompidos, hay bastantes deficiencias, hay retrasos, no somos un modelo. Entonces, es posible que el incentivo para una mejora provenga esta vez de nuevas élites que van a tener su origen en el mundo indígena. No porque sí sea bueno, ni porque sea un derecho divino, sino porque socialmente siempre tiene fuerza aquello que empieza a manifestarse y que no se ha manifestado antes. El indígena es como si hubiese concentrado sus energías y que va a poner a disposición, digamos, de un proyecto común, toda esa capacidad que no ha podido realizarla, digamos, el criollo. Eso no significa excluir al criollo, dominarlo, eliminarlo o caiga en antagonismo. Simplemente alguien tiene que dar el paso para la creación de algo nuevo. Porque cuando se crea algo nuevo, justamente lo que lo ha generado, que podría haber sido antagónico, deja de existir. Ya llega a ser irrelevante, digamos, quién es de origen indígena, quién es de origen criollo, porque se crea una identidad nueva. Entonces, el indígena puede dar porque es el indígena el que tiene mayor concentración de esas energías que un poco han fallado en el criollo incluso. El criollo, digamos, hemos logrado, digamos, crear una sociedad que estamos atormentados por la contaminación que hay porque nos viene de ideas de afuera sin haber hecho industrias. Sin realmente contaminar, ¿no es cierto? O sea, entonces ya tenemos, el criollo tiene más culpas que méritos. Y nuestra autoridad, un alcalde reciente, por ejemplo, quiso hacer una ciclovía en una topografía, digamos, que no está adecuada para eso, y ante el rechazo, digamos, de los comerciantes del lugar. O sea, no hay iniciativas nuevas porque dependemos mucho de las modas que vienen de afuera. Y si los grupos indígenas esta vez toman la responsabilidad ya no de representar su interés estrecho, sino de asumir la creación de una nueva nación, puede ser la reserva humana que se puede meter a servicio y que puede ser, digamos, el aspecto dinámico para transformar este país. O sea, según tú, ellos son los llamados a lograr este equilibrio. A llenar, digamos, un campo motivacional y de liderazgo. Estamos hablando de los nietos, las personas que han venido del campo, que el papá vino del campo, el hijo fue comerciante, el nieto está allá, o sea, esto está por venir en esta generación que está estudiando. En la cuestión actual, mire, por ejemplo, de mérito a mi modo de ver, puede que esté errado, pero es como lo veo yo. Por ejemplo, las élites criollas son muy susceptibles a las modas de afuera, muy susceptibles. O sea, digamos, está de moda que se ahora la disolución de la familia, el antagonismo hombre-mujer, o sea, todo lo que surge allá lo asumimos. ¿Quiénes mantienen esos valores? ¿Dónde hay un valor de familia? ¿Dónde hay un valor de que la mujer puede inmiscuirse en el asunto público, pero digamos a condición que sea acompañado del hombre, que sea hombre-mujer?
es en el mundo andino. El mundo andino ha guardado ciertas reservas de valores que pueden ser, digamos, un fermento para la creación de una nueva identidad. ¿Cuál es el defecto que yo creo que puede que esté equivocado el mundo criollo? Que ha agotado. Y ha agotado porque ha sido incapaz de crear, ha seguido la moda de cada momento. Y actualmente lo sigue. Como le digo, mire, hemos eliminado una fiesta que servía para aglutinar a la gente, que es la fiesta de San Juan, porque contamina. Y el resto del día del año, todos los camiones de diésel mal regulados, toda la continuación, todo el gas que se quema, todos los chaqueos siguen contaminando. O sea, el poder se ha lavado la conciencia de manera ilusoria y ridícula. Entonces, ¿dónde se quedan diferencias? ¿Dónde se quedan valores? ¿Dónde se quedan reflejos, digamos, de comunitarismo, de interrelación, ¿no es cierto? Y de apropiación de lo de afuera, en el sentido positivo de la palabra, en el mundo indígena, pero adaptado, digamos, a su manera de ser. Entonces, cuando se ve a fondo lo que es ahora el mundo indígena, son sorpresas, porque justamente esta especie de indigenismo que ha habido, que es un reflejo de cierta concepción que hay actualmente en el primer mundo, es artificial. Lo consideran al indígena como si estuviese amarrado a la tierra, al adobe, no rompe una ramita, ¿no es cierto? Respeta al animal, que son cosas de mitos que se han formado realmente en la cuestión de hacia el progreso, por ejemplo. Vaya usted a cualquier, digamos, a cualquier comunidad en Bolivia. Es la apropiación de todo aquello que incluso siendo occidental puede ser benéfico para mantener una idea y una calidad de vida que se tiene en el campo. Última pregunta en este caso, ¿cómo debería proyectarse la nueva identidad? ¿Cómo debe ser la nueva identidad del boliviano? Justamente, primero, crear realmente una referencia en torno a Bolivia. Ahora, ¿Cuál debería ser esa referencia? Empezaremos por lo básico. Las cosas se simbolizan, ¿no es cierto? Un país, ¿en qué se simboliza? En su bandera. ¿Quiénes han puesto la huipala como falsamente, digamos, como reemplazo de la bandera tricolor? Ni siquiera han sido los indígenas. Ha sido un gobierno de criollos que mandaban bajo la apariencia de Evo Morales, ¿no es cierto? Porque no puede haber una fidelidad, no puede haber doble fidelidad. A nivel de nación tenemos que ser en un proyecto. Y si no es la tricolor boliviana, podemos proponer otro, incluir la huipala, pero como elemento único. No se puede decir Bolivia tiene esta bandera 4 o 5, exactamente, de consenso. Porque los símbolos son pues arbitrarios, es por eso que son símbolos. Nacen en un momento, tienen una funcionalidad y tienen la funcionalidad de unir, de identificar a todos en un proyecto político nacional que son las naciones. 36 nacionalidades. O sea, sí, pero como en todo lugar, esas 36 nacionalidades tienen que identificarse con un proyecto nacional, con uno solo, y la gente lo hace. ¿Dónde se iza la bandera boliviana con mayor fervor si no es en las escuelas del campo? Vaya usted a ver incluso manifestar, la gente sigue, ¿no? Aquí no. Aquí creen que es una concesión al indígena o una crítica a lo que marchamos Bolivia, digamos, excluyendo la bandera tricolor. ¿Quiénes son los que hacen el servicio militar? Mire, un razonamiento simple sería algo así. Exactamente. Además que el servicio militar es un honor para ellos hacerlo. Exactamente. O sea, no es termina el servicio militar, la comunidad le hace una fiesta, la familia le hace una fiesta, se festeja. Porque esa cuestión que hay en el mundo indígena de que tenemos que progresar, ya que tenemos, hombre, dice, ¿no? tenemos que unirnos. Exactamente. Y tenemos que avanzar en criterios comunes. No se les ocurre hacer su propio servicio militar. Entonces, eso que es una ventaja, que es realmente un aporte para crear una nación, incluso lo ven mal acá en la ciudad. Están esperando, digamos, una especie de separatismo. ¿Cuánto? Perdón, me agarró un resfriado, pero eso no puede detener ni esta entrevista ni mi vida. ¿Y sabes qué hago para que eso no ocurra? Pues Refrianex. Refrianex es de Bagó. Tú tomas uno día y noche y el resfrío y ya fue. Así que bueno, sigamos con la entrevista. ¿Cuánto tiempo debería durar ese proceso? Bueno, como todo proceso largo, político, sí, pero es como cuando se inicia algo, digamos, la conclusión de algo es, digamos, es como el diseño de un camino. El camino de Bolivia, a mi modo de ver, ha sido mal diseñado. Entonces hay que hacer un diseño nuevo. Y el diseño es importante porque es a través de ese diseño que se va avanzando, que se va progresando, que se va teniendo éxito, se puede tener también retrasos, pero tiene, digamos, un norte. Ahora es un diseño que nos ha hecho perder. Es como si pudiésemos haber ido por una pampa más fácil y adrede nos hemos metido en vericuetos, en cañadas, digamos, en barrancos, que nos entorpece a todos.
pero debe partir de un proceso que de repente puede ser largo, pero que es necesario para los bolivianos, Sí, para que este país sea viable. Ojalá que se dé. claro. Y sobre todo, ahí, esa es la inserción del indígena. Ya no verlo al indígena como una cuestión folclórica, o a los que indígenas que están inmersos ahora en la economía contemporánea, así sea, digamos, dañina incluso para el medio ambiente, como los cooperativos mineros, o como los que decían, como una especie de aberración. Es una inserción normal, con las fallas y los problemas que tenemos, susceptibles de ser mejorados. Entonces, es a toda esa gente que ya está empoderada, que ya no tiene, digamos, el obstáculo de que el indígena siempre pobre, porque tienen su dinero, y que tienen sus hijos que están formándose, que están adquiriendo, digamos, la instrucción, ¿cómo se llama?, contemporánea, y tienen al mismo tiempo su tradición, que es milenaria, son aquellos que pueden contribuir. Y cuando ellos entran a contribuir, no van a entrar a contribuir a una especie de separatismo, de mitos o de hacer fantasías. El indígena tiene la calidad de ir siempre a lo concreto, a lo real y a lo contemporáneo. Veremos cómo va el proceso, ¿no? Es largo. Pedro, ¿quién era Pedro Portugal antes de convertirse en un referente en el indianismo? Yo creo que a toda persona lo forma sus, sus contextos. Yo he tenido la oportunidad de tener un contexto bastante peculiar, pero que, bueno, es motivo de mortificación en cierto momento, pero yo creo que ha sido bueno y positivo. Mi padre era un quechua, mi madre era una aymara. Mm. El uno venía de la región quechua, el otro venía de los yungas. Pobres, mi madre era empleada doméstica, mi padre era carpintero. ¿No es cierto? Vivíamos, qué sé yo, como vivíamos en esa época mucha gente, toda una familia en un cuarto grande con piso de tierra. Yo me acuerdo con el entretecho, digamos, que era de yute, que se lo ponía estuco. Solamente que mi padre tenía mucha expectativa y mi madre también. Y mi padre tenía lo que todo el indígena piensa, el indígena espera que su hijo no sea como él. Y no es volvernos a nuestras tradiciones, demostrar los arcanos de sabiduría, no, sino va a ser mejor si logra tener mejor educación. Y mi padre me puso en un colegio, el Colegio San Calixto. Yo fui becado, porque mi padre fue a pedir, digamos, que me reciban, no tenía capacidad económica. Los sacerdotes, los jesuitas le dijeron, sí, le vamos a dar beca, pero a condición de que sea buen alumno. O sea, yo tenía que ganarme la beca cada año. Y bueno, fui buen alumno casi por compulsión. Entonces, ¿qué sucede a una persona que tiene una vida social de esa manera y está de repente inmerso en un contexto que es diferente? Porque muchos de los alumnos del San Cristo de esa época venían de lo que se llama aquí la clase burguesa, la clase acomodada, la alta clase media, etc. Había también gente de origen pobre, porque los jesuitas han sido muy, y desde antes, desde que la época de los españoles, interesados en democratizar y en lo posible, digamos, de abarcar otros sectores sociales. Yo no era el único, pero lógicamente por el contexto social pues, estábamos en una situación conflictiva, conflictiva. Mire, yo le voy a contar como una anécdota. Un amigo la otra vez nos encontramos y estábamos comentando estos aspectos, y él me decía, sí, algunos medios nos hacíamos problemas, yo por ejemplo, porque cuando uno constata realidades diferentes, gente que vive en otro mundo social, relaciones diferentes, medio se pasma y se va a la defensiva. Este no, su padre también era carpintero, era otro carácter sociable y se hizo gran amigo de los jailones que podríamos llamar. Jugaban en los recreos, hacían todo. Y él dice, mira, tienes razón, porque tienes razón. Mira, yo que era bien amigo de ellos, ¿sabes cuál fue mi gran dolor? Una vez empiezan las clases y las directoras del curso eran monjitas. Y la monjita agarra la lista y empieza a leer. Dice, bueno, todos los que he nombrado se van a preparar porque esta tarde tienen que ir al cumpleaños de tal persona. Y ese que era de tal persona era uno de los amigos íntimos de este amigo, pero no estaba en la lista. O sea, mira, entonces, ¿cómo se juntaba extracción, origen, color de la epidermis, incluso usos sociales, que los niños a veces los rompían, ¿no? Porque se da entre los niños una simpatía, una fraternidad que va más allá
pero que al final terminaba por imponerse. O sea, estructuras, nociones de élite, etcétera. Entonces, es pues conflictivo, sobre todo cuando uno se da cuenta, uno trata, cuando uno lo interioriza, cuando uno lo pasa por alto, no pasa nada. Entonces, fue esa, yo creo que ha sido mi gran ventaja, algo que primero a veces les reproché a mi padre, ¿por qué me metió, digamos, en un contexto tan diferente? Pero que al final yo le he encontrado virtud y le agradezco. Digamos, ha sido más incómodo, ¿no es cierto? Pero ha sido, digamos, al final algo beneficioso. Me ha permitido conocer varios mundos, varios universos, y de poder tener una visión más conocedora, si se quiere, y más objetiva, digamos, sobre estos aspectos. Eh, ¿Qué llevó a militar ya en la izquierda de los años 70? Justamente eso, digamos, De repente esa, obviamente ha salido del San Calixto, no, ¿no? no. El Chacalisto era un buen alumno, ¿no es cierto? Y no lo pueden votar por un buen alumno. El- entonces, como en todo se armaron, yo me enteré después, así dicho, es porque me metí un poco al sindicalismo estudiantil, pero en la FES esa época era solamente de estudiantes de secundaria, de colegios fiscales, pero yo los frecuentaba, ¿no es cierto? Y era raro que alguien de un colegio privado esté, digamos, en la FES. Y parece ser que a algún profesor, como siempre hay que quiere tener buena nota con los directores, le fue con la idea de que en la PES estaba preparando la intervención de los colegios particulares Mucho. y que podía haber, digamos, un elemento, digamos, que era su buzo, digamos, su factor que iba a favorecer eso. Él, me llamó el director, me dijo, mira, Pedro, eres buena gente, no hay ningún problema, pero creo que este no es tu ambiente. Fue ya el quinto, antes del último año. ¿No sería mejor para ti, para nosotros, que termines en otro colegio? Y yo le dije, sí, le dije, claro, me parece lógico, me parecía lógico. Eso me provocó, bueno, el sacerdote dijo, perfecto, ya a buscar otro colegio. Yo me fui tranquilo. ¿Dónde fuiste? Era el nocturno del Delfín Izaguirre, el nocturno del Bolívar. Entonces, y eso me provocó una gran ruptura con mi familia, porque se rompió todo el universo que se construía mi padre, porque mi padre me había puesto en ese colegio para que yo sea pues buen profesional, para que tenga otras cuestiones, para que tenga otras ideas, otras aspiraciones. Y de repente, digamos, yo me salí, no es cierto, no me votaron, me salí, fui expulsado de mi casa. Uy, la cuestión es larga. Era la época ya de la izquierda grande, radical. O sea, me metí a un fiscal ahí, el Delfín Izaguirre. Ahí experimenté realmente cómo era. O sea, bueno, y me dediqué todo un año a hacer, ¿cómo se llama? A hacer activismo político. Activismo político. Es lógico, uno tiene que ser vinculado con los partidos que eran activistas, que eran los partidos de izquierda. Los más activos eran siempre el Partido Comunista, los trotskistas, el Partido Comunista Pro-Chino, etc. Y la moda era pues ser de izquierda, era digamos, el aspecto así focal, digamos, dominante. Mm, Lo malo de mí es que quizás también uno puede tener expectativas, pero no hay sino ver la realidad. Y la realidad también era lamentable. No eran las virtudes que yo quería encontrar en los colegios eminentemente de pobres, ¿no es cierto? ¿Por qué no es ¿Hubo eso? reconciliación con tus papás? No, No, no. bueno. Bueno, después sí, sí, Sí. después sí. Pero en esos momentos no, ¿eh? El, en la calle me encontré con otro sacerdote. Me dijo, ¿qué estás haciendo? Le conté. Era un buen amigo. Me dijo, vamos a crear una nueva experiencia, lo que es ahora el Colegio San Ignacio. Empezó como Loyola. Ujú. Entonces quería ser un colegio cooperativista y que el alumno pagara Yo soy después. de San Ignacio, de hecho. Ya, Sí. ya. Entonces empezó como San Ignacio, que pagara Y el San después. Cristo se en coma. Primero fue San Calixto Sehuencoma, Exacto. y de ahí crearon el Loyola, que era un colegio destinado para gente más pobre, con la misma calidad de educación, pero que pagara después que saliera profesional. No duró mucho, fue una experiencia de unos 2 años, me parece. Y él me dijo, ven, ves. Y yo fui. Entonces yo salí bachiller del Loyola. El Loyola duró unos 2 años más y
Pero ahí estaban, ya, ahí sí ya estaba metido en lo del sindicalismo estudiantil, era la época, era en el 71 de todos, Epa, pero vino Banzer. claro, antes del golpe de Banzer, fue el primero el gobierno de todos, Torres. puta, las marchas, una radicalidad bastante grande. Y bueno, yo me metí al activismo de izquierda a fondo. Me capturaron en Santa Cruz, como en toda captura, Con Torres. no, Y hay ya más. Panzer, Ah, ya. cuando, después del golpe de Después del Banzer. golpe de Mm. Banzer. Mitad cosas falsas, mitad cosas verdaderas, porque en realidad todo era, nosotros queríamos dar un sentido a nuestra vida, no había ni, la izquierda no tenía ni estructura, ni siquiera el aparato de complot, era una especie de ira contra un sistema, era otra cuestión, pero Banzer necesitaba justificar, ¿no es cierto? No tomaron preso, fue un experimento bastante duro. Hay, ¿Y cómo fue esa experiencia? bueno, Durísimo. bastante duro. O sea, nos agarraron en Santa Cruz nos metieron encima cargos que ni siquiera estábamos a la altura de eso, querían que confesemos, hubo tortura. Ahí conocí a unos dirigentes indígenas, por ejemplo. Es ahí donde empecé a ver la cuestión indígena, porque me decían, mira, esto, no se das cuenta, a nosotros nos pegan más que a los otros. A nosotros no nos visita nadie. O sea, era ya un indianista, ¿no es cierto?, que empezamos a hacer charlas y yo dije, sí, pues puede haber algo. En ese momento estaban en, ¿cómo se llama?, en San Pedro, presos Constantino Lima y Luciano Tapia, que eran los fundadores del MITCA. Ujú. Y me están allá. Es que hay otra realidad que tenemos que conocer, todo esto de derecha e izquierda no es lo fundamental. Me trasladaron aquí a La Paz, estuve en San Pedro, estuve en el DOP, y evidentemente ahí me preocupé de constatar, y realmente había cosas. Mire, por ejemplo, esa época la izquierda tenía una especie de obsesión por lo que llaman la compartimentación, la seguridad. O sea, si no lo conocía nadie, puta, todo era un aislamiento grande. Y cuando me trasladaron a la prisión de San Pedro, bueno, pues no me conocía nadie. Entonces, pucha, totalmente aislado. Y todos los que no conocían a nadie estaban en un galpón, hay una celda grande. Ujú. Y todos eran indígenas, todos. Mientras los otros eran gente de clase B, de cuanto más blanquitos mejor, pucha, pero bien ubicados, ¿no? Y de repente cambiaban siempre presos y entraron nuevos presos que sí me conocían. Antes en Pedro, ven aquí, ven allá, bueno, etc. Entonces me quedo, ¿por qué sucede estas cosas? Después, a estos jóvenes que eran los dirigentes de la izquierda, no comían el rancho de la prisión. Venían las sirvientas, las empleadas a darles comida. Entonces, ¿qué sucede? ¿Por qué, digamos? ¿Por qué estas diferencias tan grandes? El, entonces, y ahí conocí mejor a los indianistas, me llamó mucho más la atención. Dije, sí, evidentemente hay problemas que no vemos, sabes que la idea política no nos permite verla adecuadamente. El, no soporté mucho, en realidad yo me escapé porque me enviaron tenía una afección cardíaca que yo pensé que era grave, me tenían que operar en el Instituto del Tórax, ¿no? Y un día me dije, bueno, me voy, y me vestí y me salí. Y mi papá se enteró y me acompañó. Eh, yo cuando estaba en el San Calixto íbamos, los sacerdotes tenían también, ocupaban ciertas parroquias, la parroquia de Tiwanaku, por ejemplo, donde íbamos como estudiantes a ayudar a trabajar, etcétera. Ellos me ayudaron, me recibieron. Y en el autobús, cuando iba a Tiwanaku, nos agarraron. Yo dije, estoy fregado, no tenía papel de identidad, nada. Había gente también así citadina, tomaron presos, pero la mayoría de los campesinos no tenían ningún documento. Yo estaba entre los campesinos, ya no era, digamos, trabajador del campo propiamente dicho. Nos tiraron una renga ustedes siempre, nunca tienen papel, ya rápido, corran fuera de aquí. O sea, mi libertad la debía que me confundieron realmente con el campesino más campesino, ¿eh? Ujú. Fui,
me salí a Perú, después a Chile. A Chile a los pocos meses por el golpe de Pinochet. Y la Y ahí única, hubo otra sí, experiencia, otra ¿no? experiencia totalmente diferente, es muy, muy diferente de Bolivia. Bolivia siempre había el mito de que en Bolivia éramos un país muy politizado. Somos un país muy revoltoso, porque la verdadera politización la encontré allá, de familias, de generaciones, eran gente de derecha, del centro, de izquierda, pero con doctrina. Nosotros aquí En más, Chile. en Chile sí, sí. Aquí más tenemos a veces bronca, rabia, desconcierto, revancha, lo que decías al principio, como odios, o estos indios, o estos blancos, o sea, antagonismos que no son ni siquiera políticos, que son de otra cuestión. Allá sí, sí tenía su lucración ideológica. Fue mala suerte, hubo la única manera de salir era ir a Europa, Suiza, Pero ¿cómo fue en Chile estar? Estuviste preso en el Estado Nacional, ¿no? sí, sí. ¿Cómo fue esa captura y cómo fue la... El, como digo, ahí pero estuve pocos meses primero antes de caer en el Estadio Nacional, y ahí tomé contacto también con los mapuches, porque vi que la cuestión indígena era una cuestión antigua, y que en cada país se manifestaba diferentemente. Allá lo trataban sobre todo con su inscripción a los partidos de izquierda, o sea, solamente podía haber liberación si estaban con algún partido de izquierda. La cuestión fue al extranjero, especialmente al boliviano, al uruguayo, lo tomaban cuando hicieron el golpe como los verdaderos promotores del desorden, ¿no es cierto? Y era porque, bueno, Bolivia tenía en esa época la reputación del ELN y los uruguayos de los Tupamaros, ¿no es cierto? Y ante un pueblo bien cívico, ¿no es cierto? Los uruguayos y bolivianos eran como los pervertidores que hablaban de violencia, de cambio, de revolución, etcétera. Y eran blancos predilectos de tratar de ser apresados y neutralizados. Yo encontré una represión mucho más cruenta y feroz en Chile que aquí mismo en Bolivia, con toda la violencia que Banzer desató. Llevaban a interrogar, una vez nos hicieron hacer fila a todos los extranjeros y todo el mundo de miedo, ¿no es cierto? Tenían ¿cómo se llaman? Sus oficinas ahí, donde antes era, creo, las cabinas de radiodifusión, Mm. y se pasaba trechos y había puertas entre trechos. Pasamos una cuestión y de repente se empezó a escuchar quejidos, dolor, o sea, golpes y lamentos fuertes, fuertes de una persona. Y un boliviano que estaba con nosotros adelante, pues, de repente escuchó eso y sus piernas se disolvieron, se volvieron de trabajo. El tipo casi se cayó. Sus amigos lo levantaron. Levántate, levántate, nos vas a comprometer, nos vas a comprometer. O sea, un terror nos ganó a todos, porque nunca habíamos escuchado ese tipo, digamos, de quejidos, de violencia, de golpes, digamos que sea. Y no nos llamaban para torturarnos, ¿no? Nos llamaban para decir, ustedes van a salir, pero aquí hay de estos países solamente con los 60 escojan. Suiza admitía solamente a profesionales, Suecia admitía a cualquiera y Francia también a cualquiera. Entonces, para nosotros Suecia era muy lejos, ¿no es cierto? Francia era el país de los derechos del hombre, de la Revolución Francesa. Entonces, la mayoría se escogió Francia y es así como salimos. Estuve en Francia fue otra manera de conocer muchos. Ahí también vi este Y problema. el idioma, porque Ah, son los soldados, ¿no? sí, ¿Aprendiste? no, el problema, sí, claro, lo fuimos aprendiendo poco a poco, poco a poco. Eso también me dio oportunidad de ver la diferencia que tenemos como país, o sea, como Bolivia. Salimos muchos bolivianos, todo el mundo pensando en políticas de los bolivianos. Uruguayos, chilenos, argentinos que fueron, lo primero que hicieron es aprender bien el idioma, tomar más clases de idioma y después inscribirse en la universidad. El boliviano es otro temperamento. Uf. El boliviano tenía el mito de que iba a cambiar aquí en Bolivia, que íbamos a regresar, íbamos a contribuir a la revolución y no pasó absolutamente nada, nada de eso. Entonces, sí tuve que adaptarme al idioma, vi que había muchos exilados indígenas, era un problema de todo el continente, hay una cuestión irresuelta, todos, digamos, lo vinculaban a la cuestión política, con la izquierda eran aliados naturales de izquierda, la única, digamos, cuestión discordante era el MITCA, que decía ni derecha ni izquierda, era una cuestión diferente. Entonces, de ahí nosotros ya como exiliados
profundizamos más nuestra relación con este movimiento. Y después de 10 años, cuando regresé a Bolivia, ya militamos, ¿no es cierto?, en lo que era el MICA, con una visión incluso más marcada por la percepción que se tenía afuera que por lo que realmente aquí, digamos, eran las cosas vigentes. ¿Cuál es el momento que ha marcado un antes y un después en tu vida? Un antes y un después en sentido estricto, yo creo que es la experiencia que tuve en Mecapaca, porque Fuiste alcalde de Mecapaca en fui los alcalde de Macapaca, 90. sí. El MITCA se reventó en muchos pedazos, porque el liderazgo indígena no es como la gente piensa, es muy conflictivo. Por eso la colonización distorsiona, envilece a todas las partes involucradas. Y la organización indígena está bien arrastra, digamos, aspectos de caudilismo, muchos problemas que hasta el momento le han impedido hacer un grupo coherente, digamos, y eficaz, siendo una mayoría de personas, teniendo una legitimidad histórica, etcétera. Y cuando ya estuve aquí, el NIRCA implosionó. Todo el mundo creó su partido político. Los únicos que no ¿Cómo el creamos, más? sí, sí, así, mucho más incluso, porque el MIRCA se la daba por querer ser un grupo enteramente indígena. Casi no admitía gente no indígena. Mientras el MAS ha sido en realidad un grupo criollo que tenía indígenas, que eran sus, sus, sus figuras estelares, pero en realidad la administración... Sin intentar comparar, simplemente más o menos como un proceso, ¿no?, de implosión. Ah, claro, así es. Entonces, impresionado, nosotros dijimos, ¿por qué no cambiar? Porque es algo que lo hemos mantenido siempre y que yo creo que es la postura que tenemos. No va a haber resolución en Bolivia si no hay todas las partes que se ponen de acuerdo. Porque no se puede hacer en Bolivia la descolonización como se la ha hecho en otros países, donde el colono se lo vota. Porque aquí el colono ya se ha ido, el español ya se ha ido y se ha ido a su madre patria. Se ha quedado, digamos, gente que se ha sentido boliviano, que han sido, y esto lo digo sinceramente, bastante incapaces, digamos, en su cometido histórico. Entonces hay que encontrar una fórmula de resolver este problema. Y lo intentamos hacer con un partido, con el MIR justamente. Bueno, el MIR, a mí me recibieron, ¿no es cierto?, porque los conocí en Bélgica, pero todo el discurso así político, ideológico, no, porque vivimos una realidad, incluso era peor antes, donde cada partido hace así y tiene multitud de indios que van allá a hacer cualquier cosa. O sea, el discurso de legitimidad indígena, de cambio, no llega a tener, digamos, la relevancia, que es sobre todo una relevancia doctrinal. En la práctica política hay una sujeción del indígena hacia los partidos tradicionales. Entonces lo ven como simplemente una utilización, ¿no? Bueno, pero así pudimos candidatear para alcalde, el otro hermano candidateó para otra comunidad, uno de ellos para la alcaldía del Alto, y, o sea, como funcionario, no como alcalde, y ahí, eso me permitió llegar a la alcaldía de Mecapaca. Y ahí fue realmente, podríamos decir, mi verdadero descubrimiento de qué es el mundo indígena. ¿Cierto? Porque el mundo indígena se manifiesta en la relación que tiene con nosotros, y en este caso en la relación con el poder municipal, ¿no? Y los límites, digamos, del poder municipal, digamos, respecto a la población indígena y la percepción real de la población indígena. Se disolvieron bastantes, digamos, ideas que tenía preconcebidas, hubo la insurgencia de nuevas ideas y la reafirmación, digamos, de otras convicciones. Pero en todo caso, creo que ese fue para mí un antes y un después bastante importante. Después, importante, importante. ¿Y cuál fue o sea, me imagino que tu vida ha tenido muchos sacrificios. ¿Cómo es tu relación con Dios? El, es más conflictivo, ¿no es cierto? Por ejemplo, porque el joven cuando busca romper con algo, echa la culpa a alguien y generalmente lo echa culpa a Dios. O sea, Dios llega a ser el culpable de las desgracias. Si Dios existe, ¿por qué tolera todo esto? O ha venido a oprimirnos con la cruz, con la espada, etcétera. Mecapaca también fue para mí, digamos, un cambio en ese sentido. O sea, porque esa no religiosidad, digamos, y anticristianismo es más que todo una postura teórica de los activistas. La gente, digamos, en el campo es religiosa en sentido extremo, religiosa en sentido extremo y religiosa, digamos, que incluye, digamos, al catolicismo o incluye a los grupos protestantes. No es como se piensa, digamos, que hay una especie de resistencia. Entonces eso para mí más bien fue una cuestión que me ayudó, digamos, en mi propia
en mi propia, digamos, en mi propio pensamiento, en mi propio camino, digamos, de pensamiento. Recuerdo el primer año me dicen, va a haber un ampliado de dirigentes en Guayhuasi. Vamos, ¿no? El alcalde lo invitan, pero no participa, es toda una democracia horizontal y una pelea grande, una discusión enorme. De repente se para un dirigente, sigue viviendo él, y dice, hermanos, pido la palabra y voy a decir la verdad. Y ustedes saben que voy a decir la verdad. Da su punto de vista y terminó la reunión, terminó, digamos, el conflicto. Y yo le digo a que me estaba conmigo, oye, ¿y por qué? ¿Qué autoridad tiene este? ¿Por qué, digamos? Ah, es que es hermano. ¿Y cómo es eso? ¿Por ser hermano tiene ese poder? Sí. ¿Y cuál era el poder que tenía? O sea, la colonización ha desestructurado el mundo andino. Y al desestructurar el mundo andino se han perdido ciertos valores que había antes, de honestidad, de trabajo, de lealtad, de relación familiar, etc. El alcoholismo ha cundido harto, el robo, la violencia intrafamiliar, etc. Entonces, ante esos males, ellos buscan la salida, digamos, en aquello que predican especialmente los hermanos, ese como les conducen, digamos, una forma de conducta social. Y como llega a ser tan acuciante estos problemas, esa época todos se convertían, pero duraban su conversión hasta la primera fiesta. Después volvían a caer en el trago. Entonces, el único que, digamos, tardaba, duraba y mantenía, tenía un prestigio, porque el prestigio, digamos, en el mundo andino es bien importante. Y el prestigio es la correspondencia entre lo que uno dice y lo que uno hace. Entonces, esa persona tenía un poder que ni siquiera se daba cuenta. El poder de poder decidir porque lo vieron una persona consecuente. Los otros no, eran hermanos una semana y después venga la fiesta y venga lo mismo. Y entonces esto me permitió pensar que había. Había un ex sacerdote jesuita, no sé si no conocido, estaba también en San Ignacio, creo, Jaime Salles, o su hermano creo que trabajaba en San Ignacio. Bien. Entonces él una vez me lo encontré en una comunidad. Él ya estaba, ya dejó de ser jesuita y tenía, creo que trabajaba en una ONG, en una institución. Y hicieron una ceremonia y él agarró, le dieron la sangre de la llama que se sacrificó, así es una huilancha, y él era el más entusiasta de regar. Y yo, como era amigo, lo conocía y manera de, ¿cómo se llama?, de pincharle un poco. Oye, pero ¿por qué es eso? ¿Acaso no es el paganismo, no es la idolatría que se ha combatido? Entonces, no sabes nada, me dijo. No sabes nada, mira. Y me explicó, me dijo, el judaísmo era en los cerros y era la sangre. Lo que pasa es que después ya no se utiliza ni sangre de llama ni de cordero, la sangre de Cristo, etc. Ya venía las otras explicaciones. Pero todo lo profundo, es decir, de religiosidad que en el mundo indígena es bien parecido a lo que era la religión hebraica antes de ser cristiana. O sea, exactamente. O sea, y él me decía, es eso. Aquí lo que falta es que se dé el salto ya a la explicación que se les... Y el Aymara es una persona que busca la explicación, que siente, por ejemplo, su religiosidad es así, es telúrica, es anímica, ¿no es cierto?, es profunda, es comunitaria, pero digan, ¿cómo se explica la tremenda inserción que tiene o en lo católico y más frecuentemente en lo evangélico? Porque es como el estado superior que no contradice, ¿no es cierto?, lo que él pensaba antes, sino que le da un sentido nuevo y más cabal a lo que practicaba. Entonces eso para mí me sorprendió harto. O sea, teníamos la idea de ver a la religiosidad y a la cosmovisión como una cuestión diferente o antagónica. No es así. Y empezó a tomar sentido muchas cuestiones. Mire, aquí se pone siempre a la religiosidad andina como contrapuesto al cristianismo. Y no se ponen a pensar que el santo de los yatiris, de los adivinos, de los brujos, es Santiago. La fiesta más grande aquí no es solamente el Gran Poder, es en Huaki, es la fiesta de Santiago. O sea, hay una indicación bien, ¿cómo se llama?, bien fuerte, que también tiene que desentralarse. Es como en la economía, es como en la sociedad. Pero se da una cuestión que una vez que de esos hilos torcidos y que están mezclados, pero que son vigentes, va a salir algo
Y yo creo que el mundo andino no solamente va a ser una renovación en lo político, en lo económico, sino también en lo especulativo, en lo religioso. El alcohol es un problema, pero El alcohol es un problema, sí. es un problema que limita eso. Totalmente, totalmente. Por eso la fuerza de algunos evangélicos. Porque, porque el alcohol es como en toda sociedad que está dominada, es una evasión. Uno es feliz realmente cuando se olvida de todo y cuando toma alcohol. Entonces, ¿cómo no va a buscar uno ser feliz? Si todo en lo cotidiano es adverso, si encuentra, digamos, carestía aquí, discriminación allá. Damos todo de nosotros para llegar hasta ti. Cada día lo hacemos mejor. Visita nuestra web grupocascada.com o descarga nuestra app La Cascada totalmente gratis. Te demostraremos que siempre podemos hacerlo mejor. La Cascada, orgullosamente boliviana. Ese es un buen punto para empezar nuestra siguiente charla. Muchísimas gracias. Se acabó el tiempo, ha pasado como 5 minutos, pero hemos hablado casi más de una hora. Sí, sí. Muchísimas gracias por haber estado en Doy Fe y esta es tu casa. Ahí está la pantalla para tu despedida. Bueno, muchas gracias. Ha sido realmente una oportunidad para poder recordar y profundizar, digamos, y también tener una expresión, una introspección, digamos, en nosotros mismos. Gracias. Era un gusto. Muchas gracias. Bueno, Muchas gracias. sí. Ha sido Pedro Portugal, es nuestro invitado de esta semana. Muchas gracias al equipo, a nuestros auspiciadores, a La Cascada, a Bagó, a Hipermaxi por su apoyo publicitario. Ya lo sabes, si te ha gustado y síguenos, por favor, danos like y síguenos en Doy Fe Podcast. Síguenos en YouTube y en todas nuestras redes sociales. Soy Marcelo Tedeschi, eso fue Doy Fe. Te espero la próxima semana. Chao, chao. Seguimos dando todo de nosotros para llegar hasta ti. Cada día lo hacemos mejor. Descarga nuestra app gratuita, La Cascada, o visita nuestra web, grupocascada.com. Agradecemos tu paciencia para esperar tu pedido. La Cascada, orgullosamente boliviana.